el actual Graue, en medio de una situación complicada porque va a ser el primer periodo completo de un rector bajo el nuevo gobierno de la 4T y después de haber vivido episodios de violencia en los últimos meses, como usted recordará, que incluso incluyó el feminicidio de una de sus estudiantes. ¿Hacia dónde va la UNAM? ¿De qué manera esta renovación va a afectar o no el desarrollo de la institución? ¿Y cuál es el perfil adecuado para encabezar a la máxima casa de estudios del país? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Neutrales. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vemos unos datos y arrancamos acá en la mesa con nuestro tema de hoy. El proceso de sucesión en la rectoría de la UNAM es uno de los más desangelados en 3 décadas, lo que por otro lado le ayuda a transcurrir en un bajo perfil respecto a las interferencias políticas externas que siempre están interesadas en mantener influencia en la máxima casa de estudios del país. La renovación de la rectoría ocurre en un momento difícil tras diversos hechos de violencia que han sacudido a la universidad, como el vandalismo o el feminicidio de la joven estudiante Leslie Berlin dentro del campus. La numerosa participación pública de los académicos de otras veces ahora resultó más exigua. 4 levantaron y finalmente 3 fueron aprobados. La seguridad de la comunidad universitaria, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como la erradicación de la violencia de género y la defensa, ejercicio y fortalecimiento de la autonomía universitaria son prioridades para los 3 aspirantes a la rectoría. Posturas. En medio del proceso, Enrique Graue expresó que en julio de 2018 la gente optó por un cambio y ese cambio sucedió. Equiparó la llamada cuarta transformación de López Obrador con un buque que va caminando y en el que hay que tener confianza. 2. Imanol Odorica Sacristán, uno de los líderes del movimiento estudiantil de 1987, consideró que la falta de una amplia y entusiasta participación de la comunidad universitaria en el actual procedimiento de la designación del rector es una consecuencia del obsoleto y antidemocrático que es el proceso del mismo. 3. Miriam Estrada, secretaria general de la Central de Estudiantes Universitarios, dijo que el reacomodo de fuerzas al interior de la Universidad Nacional es un reflejo de lo que está pasando con el cambio del nuevo gobierno y la política educativa nacional, y esto genera más tensiones al interior de los grupos de poder. Dijo: ¿cuál es el perfil idóneo para la UNAM ante la nueva política educativa del gobierno, si de entrada los 3 aspirantes rechazan el pase automático? Los aspirantes a la rectoría de la UNAM, 4 se apuntaron en un principio, fue bajado uno de ellos, quedan 3 para renovar la rectoría, que podrían ser dos nuevos, el director de Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, o la de Ciencias Políticas, pero también, y las cábalas apuntan hacia allá, está la posibilidad de que el rector Enrique Graue se mantenga en el cargo y que se reelija. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué tipo de rector necesita la UNAM en este momento? Un momento complicado de cambio tecnológico, de problemas internos como la violencia y la convivencia al interior de las propias instalaciones de la universidad, pero también nueva política educativa del actual gobierno, por ejemplo, poner sobre la mesa no exámenes de admisión, que fue rechazado, dicho sea de paso, por los 3 aspirantes. Vamos a entrarle a este tema. Me da mucho gusto que esté con nosotros Valeriano Ramírez. ¿Cómo estás, Valeriano? Buenas noches. Un placer tenerte aquí, profesor, investigador, académico de la Facultad de Ciencias Políticas. Sí. Y Paco Moreno, colaborador, abogado, además de la Facultad de Derecho. Orgullosamente. Facultad de Derecho de la UNAM. Es un hecho menor participación. Parece que este proceso despertó menos interés de lo que ha llegado a haber
en algún momento se llegaron a apuntar pues, cerca de 50 aspirantes, no todos llegaron a la final, pero había muchísima más, mayor interés. ¿Por qué? ¿Por qué, Valeriano? Yo lo entiendo por la coyuntura. Hay 3 elementos que debemos considerar. La primera es un asunto de presupuesto. Recordemos que tenemos más de 11 universidades en quiebra y en las cuales se les está diciendo que para que haya una recuperación de su financiamiento, habría que revisar sus cuentas y supervisarlas desde la Secretaría de Hacienda. Eso implica directamente una amenaza a la autonomía, es decir, cambiar autonomía por presupuesto. Por presupuesto. Y eso sí es bastante delicado. La segunda cuestión es que estamos en un proceso de los últimos rectorados, ha habido reelección. A excepción de Rivero Serrano, de Carpizo y de Barnes, todos los rectores se han reelecto. Un segundo periodo. Un segundo periodo, que es lo que permite la legislación, y es el caso de Graue, que es su segundo periodo, y por lo tanto inhibe de alguna manera la participación colectiva. El tercer elemento que yo considero es también la separación o de alguna manera la falta de interés real del gobierno federal en la universidad, porque creo que el gobierno, el proyecto educativo de educación superior que tiene la cuarta T, o sea, al gobierno no le interesa ni para bien ni para mal. Está pensando más en cómo impulsar, desarrollar las universidades Benito Juárez, en donde sí efectivamente su modelo de no examen de admisión, el modelo de educación de masas amplio y el acceso general podría ser su alternativa. A ver, pones ya 3 cosas sobre la palestra, voy contigo, Paco, no sé si coincidas. Primero, si coincides en que esta vez ha habido menos interés por participar en este proceso. En alguna ocasión llegaron a contarse 60 tiradores. En efecto, no todos llegaron, pero sí da una cuenta respecto a los 4 que alzaron la mano en este momento. Y luego, si coincides con eso, coincides también o no con lo que ha señalado Valeriano como causas de la menor participación. Me parece que lo esgrimido por Valeriano es en gran medida una realidad de lo que vivimos en la universidad. Me parece que la historia de la propia universidad da para que se vuelva a reelegir, que sería lo más óptimo, el señor rector Graue. Me parece que para ser rector de la universidad tienes que haber sido egresado de la universidad. Me parece que el sentido de pertenencia te quita las ganas y las ansias de andar viendo otras cuestiones de orden político. Me parece que el gobierno de la mal llamada 4T se quiere meter en tantos lados que no ha podido concluir prácticamente nada. Y la seriedad de la UNAM es una de las instituciones más fuertes, si no es que la más fuerte, que tiene el país, y la tenemos que ver con esa historia. O sea, pero ¿tú ves algún interés del gobierno de meterse ahí? Lo tuvo, lo quisiera tener, pero no se le va a permitir. El propio Consejo Universitario, las personas que están tomando esta histórica decisión, están muy apartadas de los intereses de orden populista. La universidad, la UNAM, es de México e históricamente la hemos protegido y con esa seriedad la tenemos que ver. Algo que dice Valeriano que es muy cierto, no hay manera que se pueda tocar la autonomía. La autonomía hay que defenderla incluso. A ver, pero es cierto que casi todas las universidades, bueno, no casi todas, hay un montón de universidades que están en problemas graves de presupuesto, algunas incluso al borde de la quiebra, para decirlo claro, y en efecto, eso es un flanco muy vulnerable que incluso tuvo que enfrentar, entiendo que el propio rector Graue, cuando llegó el gobierno de López Obrador el año pasado. Una cuestión, hablando sociológicamente, es el presupuesto de este momento, lo que tiene que ver la relación con las otras universidades estatales, y otra cosa es la historia, por definición,
que tiene la UNAM. Y el tema de la autonomía, como bien lo dice el maestro Valeriano, es intocable, ese se defiende con la vida. Lo mejor que le puede pasar a la universidad es que siga con el mismo proyecto una persona que ha demostrado ser aplomado, que ha demostrado ser una gente seria y que ha sabido conducir a la universidad a través de esos nubarrones que se nos presagiaban, ¿no? Se hablaba de nombres, de fulano, de sutano y de perengano, y se fueron conteniendo ante una realidad que la propia universidad, en su universidad daban para romper. Ahora, ahí está, con un mito político. ahora ahí está el punto. El punto es, y con esto me voy un corte, regreso con esa pregunta, es ¿cuál es el perfil que la universidad necesitaría hoy? ¿Cuál de los tres aspirantes les parece que reúne más características de ese perfil? ¿Cuál es el perfil idóneo para la rectoría de la UNAM? ¿Cuál de los tres aspirantes ya formalizados cumple con ese perfil? ¿Cómo ves, Valeriano Ramírez, académico, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas? Pregunta complicada porque además tu directora de la facultad es una de las que quedó dentro de los tres con posibilidades de llegar. Que además es mi amiga. Y además tu amiga. El asunto es... Pues refiérete a los otros dos. El asunto es muy claro. Cuando la universidad se funda con un problema muy serio con el gobierno federal. Recordemos el enfrentamiento con Calles y no a la educación socialista y la construcción de la universidad. La universidad se fundó mucho antes. Sí, se fundó en 1910 y el conflicto fue en 1927 y terminó en 29 cuando la autonomía. El asunto, claro, era que la universidad no entra dentro de los planes del gobierno y se confrontan y deciden establecer una forma diferente de cómo generar gobierno. Y entonces se decide que fuera un líder académico, un líder social, con la solvencia académica política que pudiera de alguna manera representar a la universidad. En ese momento así se generó la universidad. Para completarlo, después se generó una junta de gobierno que fuera la que definiera la decisión de quiénes iban a ser los directores de las escuelas, de los institutos y de la rectoría. A ver, hoy justo la Junta de Gobierno es la que tiene el peso de la elección. Los 15 consejeros. 15 notables, digámoslo así, que auscultan y finalmente toman una decisión respecto del relevo. Ahora, ¿hicieron pública el perfil? Ellos dijeron cuál es el perfil que necesitaba, en función de qué toman esa decisión. Aquí me voy a adelantar algo que va a decir. ¿En función de qué? Aquí me voy a adelantar algo que veo a Valeriano con ganas de decir. Democratizar la universidad, sí. Democratizar los órganos de gobierno, sí. ¿Cuándo? Cuando no aceche el peligro, las tentaciones políticas. ¿Para qué te refieres? A la UNAM, a la 4T. Ajá. La 4T fue electa para gobernar un país. La UNAM es aparte. La UNAM es una institución en donde Valeriano y yo... Lo que estás diciendo que muchos leen es este proceso, lo que están haciendo en la UNAM es cerrar filas. Tres candidatos, digamos, que se conocen bien entre ellos. La maestra Cuellar y que no dejan entrar a ninguna renovación. Verdaderamente. Tú no se coincidas con eso, porque el planteamiento trae mucha tela política. Si realmente el gobierno va a estar interesado en meterse ahí. Dos, si es para meter a alguien que sea cercano. Y tres, si se vale, por una razón política, cerrar las filas de un proceso electivo. Por una razón institucional. Por una razón institucional, Valeriano. Mira, aquí es una historia muy compleja. Recuerdo que en 1987 hubo una huelga del Consejo Estudiantil Universitario y el acuerdo fue... ¿Y recuerdas bien? Un congreso universitario. Es correcto. Se hizo el congreso universitario y Rectoría ofreció asumir que el Consejo Universitario iba a asumir los resolutivos de ese congreso. Uno de los resolutivos era la desaparición
de la Junta de Gobierno, A ver, estamos hablando de... 1989. A ver, 1989, estamos hablando de 30 años. Y Estamos hablando ¿Cuándo? de IMAS, de todos esos bichos, Claro, pero y el entonces, cebo. regreso a tu punto. no. ¿Cuándo? Estamos hablando de un movimiento estudiantil que sí estaban representados con Imanol y con Santos, porque ellos eran parte del CEU. Ellos no eran del CEU. El CEU estaba dividido en muchas corrientes y habíamos participado muchos. Y había gente seria como tú en él. Pero, Por supuesto. pero lo que ellos lograron, que es, está hablando con la verdad Valeriano, es incentivar a que se abra esa democratización en la Pero UNAM. ojo, tú dijiste, el tema es cuándo. Sí. Y yo te diría, la bronca es que este planteamiento es de hace 30 años. 31. La pregunta, 31 años. La pregunta desde el otro lado sería, ahora sí que, ¿y cuándo? Sí, el problema es Cuando que... esté maduro. No, Rectoría no honró su palabra. En el 2000, ¿Quién era el rector en ese entonces? Carpizo, por cierto, de la Facultad de Derecho. Y Él- gran maestro, ¿eh? Sí, pero él no honró su palabra. Gran maestro. Sí, pero- no sé, Pero no cumplió con el pliego Sí, petitorio. la- es lo que no está sé, diciendo. y yo quisiera decir algo aquí, me parece que hablar con esos adjetivos a alguien que ya está incluso muerto, No, digo, yo simplemente digo no que sería lo más que hay adecuado. Yo le tengo un gran respeto a Yo todos los también universitarios y particularmente al maestro Carpizo. Bueno, pero lo que sí podemos decir es que en los últimos 31 años eso no ha pasado. Eso sí. la huelga del es un hecho. La huelga del 2000 se hizo un congreso dentro de la huelga, Es correcto. que también en la propuesta del CGH era discutir los resolutivos de su congreso con rectoría. Y de hecho se emplazó a Juan Ramón de la Fuente a sentarse a discutir esos resolutivos y buscar una salida para actualizar y modernizar a la universidad en sus formas de organización y representación en el 2000. Y por eso ellos dijeron, emplazamos al rector y lo esperamos aquí en el Che Guevara. A ver, yo no... Y sigue tomado el Y Che siguen- Guevara. porque siguen sin aparecer la contraparte para escuchar, Que aparte el auditorio se llama Justo Sierra. mientras lo tengan los ocupas, es Che Guevara. ¿Y qué Cuando son los lo- ocupas? Son Los que lo tienen tomado. Eso Pero, ¿qué son los ocupas? herederos de ese movimiento que están diciendo, queremos que ¿Son se los discuta". herederos o son los que no nos dejaban tomar clase? En aquellos días era yo alumno de la Facultad de Derecho y teníamos que tomar clases extramuros por una cuestión de orden política, cuando lo que nos interesaba era una cuestión académica, era prepararnos. Y tiene toda la razón Valeriano en algo. Están los herederos de los ocupas. A ver, ¿Qué es eso? A ver, pero déjame... Esa es una instalación de la déjame- universidad. Déjame traer justo una declaración que acabo de escuchar de Ordórica, precisamente. Está en la Facultad de Economía y dice, va a ver, ¿cómo puede haber participación e interés sobre el proceso de elección del rector si la opinión de la comunidad no es tomada en cuenta porque finalmente son 15 los que deciden? ¿Sí se quedó vetusto este método? ¿Está la institucionalidad un poco rezagada en la máxima casa de estudios del país o no? La pregunta original era ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Y cuándo es el proceso? El proceso viene caminando. ¿Qué es lo que hay que hacer hoy? Después de este proceso, después de la elección de rector y que tome posesión, yo creo que la siguiente tarea es abrir discusiones, abrir espacios de discusión y proposición sobre las formas de gobierno y administración de la Y universidad. cambiar la ley universitaria. A ver, puede ser. pero y eso, ¿qué- eso implicaría un nuevo congreso. A ver, pero Recordemos que- ¿eso está sobre la mesa? ¿Alguien está pensando o No, alguien lo ha no puesto? está. Dígame rápido. ¿Cuál es el perfil para enfrentar problemas como los que ha vivido la universidad? Léase la explosión de casos de violencia al interior del campus, pero también nuevos planteamientos que hace el gobierno, como por ejemplo no examen de admisión, que han rechazado los 3 aspirantes. Hay dos puntos y junto con eso, por supuesto, ¿cuál debe ser su relación? Por supuesto desde su autonomía, pero ¿cuál la relación
con el gobierno. ¿Cómo ven esos dos temas? ¿Quién puede enfrentarlos mejor? ¿Y cuál debe ser la relación con el gobierno de la UNAM? Yo creo que aquí tendremos que volver a la misión de la universidad, Exacto. de formar la investigación, los conocimientos Exacto. y los profesionistas que el país necesita, Exacto. no el gobierno. También generar la difusión de la cultura para acceso a toda la población y desarrollar la investigación que se requiere para el desarrollo y bienestar social. Un área donde, por cierto, no ha sido demasiado empático el presidente López Obrador. Me reservaría los datos hacia el señor presidente porque tal vez no coincida con él. Lo que sí coincido con Valeriano es que la misión de nuestra universidad es preparar a las nuevas generaciones para México, para diversas áreas, no más para gobierno. Hay cosas que se necesitan. Se necesita presupuesto. Tú dijiste perfil. Sí, claro. Necesitamos alguien que conozca la universidad, que no vaya a meterse ahorita a una improvisación. Creo que los tres aspirantes conocen la universidad. Sin duda, todos han ocupado cargos Todos institucionales. Me parece que el perfil debe ser una persona que sea templada, que sea una gente aplomada, que no llegue a aprender, porque su periodo va a ser completo durante lo que reste de este, pues no sé cómo decirle, gobierno. A ver, hasta ahí los tres coinciden, pero yo les preguntaría, ¿ustedes conocen, como académicos de la UNAM, conocen los proyectos de cada uno de ellos y cuál es la diferencia entre ellos? Aparte de lo que sí sabemos, que tú ya dijiste, Paco, son institucionales, ya han ocupado cargos, pero Valeriano, Dos cosas que me gustan de la maestra Cuéllar. Ajá. Es una socióloga con un pensamiento avanzado y que quiere que el humanismo esté un poco menos de la mano de los vaivenes ideológicos y sí del bien del hombre, de aterrizar ese plano. Por parte de Pedro Alberto, es indudable que ha sido un buen investigador, un buen director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y no escucho, no veo esa interacción de origen con los universitarios. Y el doctor Graue, que pertenece a este grupo llamado de los científicos, ha dedicado su vida a la universidad. Estuvo presente en esta época de transición, estuvo presente en una serie de eventos que su aplomo lo dejaron seguir conduciendo la universidad sin meterse en mayores grillas. ¿Cómo ves tú? Yo creo que tradicionalmente la universidad ha sido gobernada por tres grandes sectores: ingeniería, sectores o grupos. O grupos. Humanistas, científicos, ingenieros, tan. Bueno, particularmente médicos, abogados, ingenieros. Y particularmente los médicos son los que han ocupado el mayor número de rectorados. Desde Ignacio Chávez a la fecha, la mayoría han sido médicos. Y el grupo de abogados ha impulsado importantes cambios. Sí. Y han ocupado importantes instancias dentro de la Pero al mismo tiempo se les ha señalado, por ejemplo, que eran grupos que tenían mayor interlocución con el PRI con todas las fuerzas políticas. En el gobierno anterior. Cuando estaba en el poder. No era con el PRI. No era con el PRI, era con el Poder Ejecutivo directamente. Entonces no era con un partido, sino era porque además fueron semilleros de lo que dice Valeriano tiene funcionarios razón, políticos. Aunque de la Facultad de Derecho hayan surgido varios presidentes de la República, la interactuación de los rectores era con el Ejecutivo, no con un partido político. Y lo fue en los momentos del PAN y los fue en los momentos del PRI. La universidad es tan rica. A ver, ¿y cómo debe ser entonces ahora la relación con el gobierno de AMLO? Debe mantener una independencia, manteniendo la autonomía, defendiendo la autonomía. Siempre. Desde la autonomía, establecerse cuáles son los proyectos que va a impulsar la universidad, que compaginen con la 4T, y los que no, también impulsarlos desde la universidad. Como lo que mencionas, Valeriano, del nuevo Congreso. Sí. Aquí tendríamos que hablar de un nuevo Congreso en donde discutamos esos perfiles de cuáles son las nuevas formas de
de definir autoridades, unas formas de cómo participar con las comunidades. Yo creo que el Consejo Universitario es un buen inicio, pero hay que también ampliar o hacer mucho más representativo, equitativo el Consejo Universitario, porque el Consejo Universitario está formado particularmente por directores, por el rector, por los coordinadores, A ver, pero tú dices, por ejemplo, proyectos. La universidad tiene que definir los proyectos y si coinciden con el gobierno, qué bien, y si no coinciden, y también. De cualquier manera Pero ¿cuáles proyectos ven? A ver, ¿qué proyectos ven en los 3 aspirantes? Yo, en Angélica le veo el proyecto de integrar la humanidad, de humanismo, pero no solamente el humanismo, sino integrar a la universidad como un diagnosticador de la sociedad. Un generador de una nueva ciudadanía. Eso lo expuso en la conferencia del maestro Ferrari. Sí, empezar a partir de un diagnóstico de la sociedad. Es correcto. Y empezar a definir por dónde va la detección de los problemas y la resolución. Y me encantó una cosa que dijo. Ella en esa plática advirtió que la humanidad está inquieta, está en movimiento. La universidad debe de estar en movimiento sin perder de vista que su historia en la institucionalidad de este país es un jugador prioritario. Proyectos, las ampliaciones de los campus que tenemos en las otras partes de la República, recuperar la parte de oceanografía que tenemos en Baja California, que no está siendo productiva, recuperar el manejo de algunas áreas protegidas para la parte de botánica, recuperar la adecuada función que tenemos en interacción con el Banco de México en la parte de actuaría de economía. La universidad es tan rica. A ver, pero traes todos esos proyectos al mismo tiempo que problemas serios, como por ejemplo el de la violencia, que hemos visto que en ocasiones, sobre todo en los últimos año y pico, ha irrumpido ahí. ¿Es una prioridad también o no? Sí, claro. ¿Y cómo entrarle? He oído, por ejemplo, a Pedro Salazar, 0 tolerancia a la violencia. Pues está muy bien, pero ¿qué significa eso? El tema de Pedro, y lo digo con mucho respeto, es que, ¿a qué? Valeriano y yo somos universitarios. Valeriano y yo somos académicos. Hemos vivido la universidad, la vivimos desde jóvenes. Pedro, ¿qué ha vivido de la universidad? Bueno, él viene de otra universidad. ¿Eso lo descalifica? No, lo que pasa es que la universidad es una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad. Exacto. Si la sociedad es violenta, y la sociedad está convulsionada por una violencia que está ansiosa. Una violencia que no ha sido controlada y que hay un exceso de impunidad, y hay un montón de cosas. La universidad es parte de esa caja de resonancia. Y es evidente que también se tenga presencias en la universidad. A ver, yo estoy de acuerdo, pero frente a eso, ¿cuál es el planteamiento? Entonces, establecer una forma de regulación, también de seguridad para todos los miembros de la universidad. Que exista la garantía de que en la universidad se puede transitar a cualquier hora con la seguridad de no ser agredido. A ver, eso sería como lo mínimo, digamos, en un campus universitario, que haya seguridad. El problema es cómo se consigue. Se está hablando de un proyecto, me refiero a Ciudad Universitaria, en donde haya ciertos entradas y salidas de control, en donde tú tengas que acreditar con tu credencial de universitario a qué horas vas, si vas a ir a clases, si vas a ir a tal o cual cosa. Pero también la universidad es de México. Y cualquier persona debe de poder entrar a la universidad. Complicado, o sea, la propuesta, y ahí coinciden los tres, es los tres no quieren incrementar regulación. Déjenme rápido. Debe ser el perfil y el proyecto prioritario para la UNAM los próximos años, en el que en unos días, como sabe, va a renovarse la rectoría de la UNAM. Estamos hablando con Paco Moreno, profesor académico de la Facultad de Derecho, Valeriano Ramírez de la Facultad de Ciencias Políticas. Me quedé con el tema de la seguridad. A ver, Paco enlistaba una serie de proyectos que están sobre la mesa, de recuperación de áreas institucionales, competencias, etcétera, pero está la violencia. Quiero decirte algo ahí. Ajá. Tenemos una muy buena dirección general de servicios generales. Ignacio Medina Belmont está ahí. Rescato algo que dice Valeriano, en el sentido de que la seguridad de la UNAM es una linterna y una gorra.
no tienen nada más. Es la propia comunidad universitaria la que tiene que tener protocolos de mayor cuidado entre uno mismo, sin cerrar la universidad. Jamás se debe de cerrar la universidad porque es de México. O sea, autoprotección, ¿eso es suficiente? No solamente. Yo estoy de acuerdo, la universidad no debe cerrársele a nadie, ni pedirle paso a nadie. Difícil, ¿eh? Mantener el control si es pero hay que absolutamente ocupar abierto. los espacios, Ajá. darle utilidad a los espacios. Los espacios comunes son para usarse. Las islas, el jardín botánico, todo. No es para irse a botanear, sino darle una utilidad académica recreativa orientada a que la participación de la comunidad esté ahí presente, la haga suya, que ese es otro de los proyectos que existen, y no de ahorita, de Tiempo hecho, atrás. de hecho tuvimos en políticas, hablando ya sobre Angélica, que sí tuvimos un problema muy serio. Ustedes recordarán que la facultad era señalada como la principal distribuidora de droga del sur de la ciudad. Así es. Y lo que se Así hizo es. fue Santo recuperar Domingo. los espacios con jardines digitales, con espacios culturales, dándole a los chavos la posibilidad de que las hicieran suyas para teatro, para A ver, ¿y música. cómo está ese tema, el narcomenudismo, al interior de la universidad? Se radica. Hoy, ¿no hay? Debe de haber. No podemos ser... Sí, pero lo que sí te puedo decir es que en la facultad se erradicó esa parte, se recuperó la tranquilidad y hay una paz importante. Y en la propia Facultad de Derecho, en donde tengo el honor de compartir aula con los... Es la propia comunidad universitaria, los propios chavos quienes los han hecho a un lado. Sí, pero digo, la intención es recuperarlo. Si haces esa recuperación... Raúl Contreras, el director de la Facultad de Derecho, ha encabezado personalmente visitas a todas estas áreas, sacando a todas esas gentes que van aquí. Vienes a estudiar, vienes a dar clases, ¿qué estás haciendo? Ahora, la UNAM no es ciudad universitaria. La UNAM es México. La UNAM está presente en todos los estados. Tenemos campus en varios estados de la República. Tenemos campus diseñados estratégicamente en el extranjero. Tenemos participaciones, tenemos convenios. La UNAM es México. Valeriano y yo podremos ser académicos, más lo que quieras, pero siempre seremos universitarios. Ahora, perdón, Mariano. Mira, hablando de México, yo recuerdo un caso en Tasco. La Escuela Nacional de Artes Plásticas tiene un campus en Tasco. Es correcto, lo que era la Hacienda Vieja de Tasco. Curiosamente, los profesores se hospedan en un hotel de Tasco. Es correcto. Pues ahí llegó la violencia y secuestraron a los profesores. Y tuvo la universidad que negociar con ellos. Ahora, en medio de todo eso, hay otro fantasma que ha planeado en esta elección y ha sido el temor. Lo leímos todos en redes sociales de que John Ackerman pudiera llegar a algún puesto, no sé si rector o secretaría general. Esos son parte de los fantasmas que acompañan un proceso de renovación. Mira, quisiera yo decir algo. ¿Tuvo alguna veracidad ese asunto como interés Que del yo gobierno creo en que nunca se impulsarlo? comprobó. ¿O eso no fue más que un rumor que incluso sirve para los que quieren pertrecharse? De hecho, incluso Ackerman oficialmente dijo que él no tenía ningún interés, ninguna forma, y que estaba pensando que respaldar totalmente a Graue, al doctor Graue, para la continuidad. Yo creo que Ackerman Para está la muy reelección. bien en su programa de televisión y hablándole al oído al presidente, ahí está bien, pero que la universidad, esa parte, la universidad es México. Bueno, su pronóstico. ¿Qué va a pasar en este proceso? ¿Cómo va a acabar? Yo voy Graue 14 o 15 de noviembre. Ojalá el Consejo Universitario nos dé la oportunidad de que vuelva a ser Graue, termine su periodo de elección con la seriedad, el aplomo y el señorío que lo ha dado hasta ahora. ¿Cómo ves, Valeriano? yo creo que es probable, yo creo que sí va que hay digamos, todos los síntomas para una reelección. Pero aquí debe haber una recomposición al interior incluso de la propia rectoría. El que haya tres no quiere decir que no haya voces disidentes. Claro. El que haya tres implica
que hay 3 aspirantes con verdaderas posibilidades de llegar, y eso implica una renegociación al interior de estos grupos. Y es claro que va a haber una recomposición y una reorientación de los proyectos de la propia universidad. Yo creo que el doctor Graue, incluso su propio proyecto que originalmente tenía de impulsar la universidad al interior del país, lo va a tener que plantear Bueno, pues ahí está. por fortalecer las partes humanistas. Vamos a ver qué pasa aquí ya en menos de 15 días. Paco Moreno, muchas gracias por haber estado Sé con nosotros. feliz, mi estimado Pepe. Un gran gusto haberlos tenido. Valeriano Ramírez, muchas gracias. Gracias a los dos por haber estado con nosotros, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado. Espero aquí mañana.